Y hoy estoy acá y estoy agradecido por la vida de Leo, por la vida de Vero, de ese, de Aye, ¿verdad? Son gente que nos inspira. Cada vez que hablamos con ellos sentimos como un renuevo. Los pastores que tienen son tremendos. Yo sé que no necesitan que venga nadie a decírselos, pero valoren sus pastores, ámenlo porque son de oro. Vamos a darle un aplauso a ellos. Gracias, Dios. Y me dio hasta lástima que se fueran de acá adelante y no cortar, pero sí frenar eso que estaba pasando porque es una locura. Pero literalmente lo que quiero compartirte hoy va a compasar lo que estaba hablando Elías. Está muy relacionado. Quiero que abras tu Biblia, me acompañas allí, tu celular, tu Biblia, lo que tengas. Si no, yo lo voy a leer. Vamos a leer 2 versículos en 2 libros distintos. Vamos a leer primero Números 18, 20 y después Hechos 4, 36. Números 18, 20 y después Hechos 4, 36. No quiero extenderme mucho, así tenemos un tiempo para seguir orando juntos, buscando de Dios. ¿Cuántos tienen más hambre de Dios? ¿Cuántos quieren más de Dios todavía? Amén. Y vamos a leer allí, Números 18, 20 dice: y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Hasta ahí. Y después vamos a leer Hechos 4, 36 y 37 que dice: entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque sé que tú estás en este lugar. Tu palabra promete que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí estás tú en medio de ellos. Y creo que tú estás en este lugar para llamar, tú estás en este lugar para restaurar, para traer algo nuevo de tu corazón para nuestras vidas, Dios. Te pido en esta mañana que nuestro corazón sea esa tierra fértil donde la semilla de tu palabra puede caer y dar fruto al 20, 30, al 60 y aún al 100 por uno, Dios. Transfórmanos con el poder de tu palabra y tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Me encanta el lema de este congreso: atravesados por el fuego. Qué fuerte declaración, atravesados por el fuego. Y cuando pienso en APF automáticamente pienso en el fuego y lo que pasa con las cosas cuando pasan por el fuego. Después de que algo pasa por el fuego, nunca vuelve a ser igual. Su forma cambia, sea lo que sea. Todos hemos visto incendios de alguna manera y después de que pasa un incendio, después de que pasa el fuego, nada vuelve a ser igual. Todo cambia. Y yo creo que desde ayer, hoy, el fuego está pasando en este lugar. Hay cosas que están pasando en tu vida y justamente después de esto, nada va a volver a ser igual. Ese tiene que ser el anhelo de tu corazón, de que nada vuelva a ser igual. Como les contaba y como decía el video, somos pastores con Romy. Ahora en diciembre va a ser un año de que estamos fijos ahí. Tengo 26 años, cumplí el 30 de septiembre. Y la gente muchas veces cuando ve nuestra edad o lo que sea, o nuestra situación, dice: se fueron de pastores re chicos, están ahí. ¡Qué locura! Y siendo honesto, sí es una locura, es una decisión que en el momento me rompió todo, me dio vuelta todo. Pero cuando entendí que ese era el diseño de Dios para mi vida, cuando entendimos que ese era el propósito de Dios para nuestra vida, era lo que teníamos que hacer, todo comenzó a cobrar sentido. El fuego nos atravesó y nos llevó a entender que ese era nuestro lugar, que eso era el diseño de Dios para nuestras vidas. Y de la mano de lo que hablaba Elías, quiero hablarte justamente de eso, del diseño de Dios, del propósito de Dios para tu vida. Hay un propósito de Dios para vos. Y más allá de la frase que puede ser cliché, hay un propósito. Ese propósito es algo vigente, es algo latente, es algo que está disponible. Es algo que está disponible. Pero eso tiene que ser una convicción en tu corazón. Y si de todo lo que hablamos te tenés que quedar con algo, y si pensás que te olvidás de lo que sea y te tenés que acordar algo de lo que dijo el uruguayo barbudo, tenés que quedarte con esto. Dios tiene algo contigo. Tiene un diseño específico, algo que quiere hacer con vos.
Si no me crees, mira lo que dice la Biblia en el Salmo 139. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando lo más recóndito era yo formado, cuando lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo ya estaba escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñando, aunque no existía ni uno de ellos. Sos un diseño de Dios. Sos creación de Dios. Miralo al que tenés al lado tuyo y decirle, sos una obra de arte de Dios. Algunos son arte medio abstracta, no te preocupes. No pasaron por calidad. Antes de que fueses creado, Dios te diseñó, te formó, te dio un propósito, te dio algo que solamente puedes hacer vos. Él conoce tu pasado, tu presente, tu futuro, lo que está por venir. Y lo que me llama la atención de este atravesado por el fuego es que habla de atravesar, y yo buscaba sociológicamente, psicológicamente, qué significa ser atravesado. Hace referencia a que es una experiencia que tenía un impacto profundo en una persona. ¿Qué puede significar? Que esa experiencia fue tan significativa, conmovedora, impactante, que dejó una marca profunda en su vida. Cambió su perspectiva y los afectó de manera emocional, personal. Esto resalta la intensidad de una experiencia. Y como te decía, estoy seguro que vas a salir de este lugar atravesado por el fuego, atravesado por el Espíritu Santo, atravesado por lo que Dios quiere hacer contigo. Pero entiendo que una parte fundamental de vivir atravesado por el fuego es vivir atravesado por el propósito de Dios. Atravesado por el propósito de Dios. Y te preguntarás capaz qué tiene que ver los versículos que leímos antes, al principio. Aarón, el hermano de Moisés, fue el primer sumo sacerdote del pueblo de Israel. Y Dios hizo un pacto con él y con su linaje de que ellos iban a servir a Dios. Los levitas eran los que estaban a cargo de las cosas de Dios. Era el propósito de ese linaje, era el propósito de esa familia. Y dentro de ese pacto que Dios hizo con ellos están los versículos que leíamos, donde Dios les dice que ellos no van a tener heredad, donde Dios les dice que ellos van a estar en todos los pueblos de Él, en todas las ciudades de los pueblos, y van a ser sostenidos por el resto del pueblo. Pero ellos no debían tener heredad. Ese era el diseño de Dios para ellos. Pero vemos en Hechos 4:36 que dice que José, al que los apóstoles llamaban Bernabé, tenía una heredad. Entonces, habla de que él era un levita, pero tenía una heredad. En el propósito de Dios, en el plan de Dios para los levitas, ellos no podían tener una heredad, no les correspondía tener tierras. Pero Hechos nos habla de que Bernabé, siendo levita, tenía tierras, tenía heredad, tenía posesiones. Esto me hace entender que Bernabé, José, se había alejado del propósito de Dios, del diseño original de Dios para su vida, de lo que Dios había planeado para él. Y la Biblia no nos dice exactamente qué había pasado en la vida de Bernabé, por qué motivo había decidido tomar esta decisión. Pero entiendo que muchas veces nos pasa lo mismo. Capaz ya entendés que Dios tiene un propósito contigo, que Dios quiere hacer algo contigo, pero aún así decidís vivir por otras cosas. En vez de vivir atravesado por el propósito de Dios en tu vida, estás viviendo atravesado por otras cosas. Y mi pregunta en esta mañana es, para que reflexiones, no me respondas por qué estás viviendo atravesado. ¿Por qué cosas estás viviendo atravesado que no es el propósito de Dios en tu vida? Y yo nombraba algunas cosas acá que me autoexaminé y por las que yo pasé y por las que yo fui atravesado mucho tiempo, que me impedían de ver a Dios y lo que Dios quería hacer en mi vida. Capaz estás viviendo atravesado por tu contexto. ¿Cuántas historias hay en la Biblia, en la palabra de Dios, que nos cuentan de personas que su futuro natural, de lo que ellos veían, era perdición? Pero Dios lo transformó todo. Pienso en la vida de Jabes. Allí en Crónicas está esta historia. Para el pueblo hebreo el nombre de una persona significaba mucho. Los padres le ponían el nombre al niño con la expectativa de lo que iba a ser su vida. Y Jabes, el nombre, significa dolor, significa sufrimiento. Su madre se lo puso porque lo concibió en dolor y la expectativa de su vida, según esta línea, era dolor. Pero Jabes clamó a Dios. Clamó a Dios.
Y su nombre, su origen, su nacimiento, su contexto no definió cómo Dios lo pudo bendecir, no definió el propósito de Dios para su vida. Y así tantos ejemplos. Pienso en Mefiboset, despojado del palacio, llevado a la tierra de Lodebar, precario. Ese no era su origen, pero estaba en ese lugar. Pero eso no impidió que el rey lo llamara. Eso no impidió recuperar su autoridad. Y así tantas historias. Y capaz vos estás atravesado por tu contexto, por lo que has vivido hasta ahora, por el lugar donde naciste, como decía Elías, por tu apellido. Pero déjame decirte, el lugar donde naciste no define el lugar a donde vas a llegar. Donde empezaste no define dónde vas a terminar. Porque hay un propósito de Dios para tu vida que es mayor. Hay algo que va más allá de lo que vos podés ver. Y no estás limitado al lugar donde naciste, al contexto donde naciste. Hay más de Dios independientemente de lo que podés ver en tu familia, en tu barrio. Pero tenés que creerlo y tiene que ser una convicción en tu corazón que Dios no se limita a tu contexto. Dios no se limita a eso. Capaz has estado limitado por cómo te ves hoy. En distintas áreas de tu vida, ¿cómo te ves hoy? Como decía Elías, muchas veces el sistema te arrebata tu identidad, te arrebata lo que vos sos. Y no te estás viendo como Dios te ve. Muchas veces estás limitando lo que Dios quiere hacer con tu vida. Estás agarrando las promesas de Dios, las palabras de Dios, lo que Dios te ha dado y lo estás pasando por el filtro de lo que vos sos. Y nada de esto es por lo que vos sos, es por lo que Dios es. Y Él es grande, Él es poderoso, puede restaurarte, usarte como no te imaginás. Pero tenés que creerlo, tenés que vivirlo. Y capaz que cómo te ves a vos mismo te está definiendo. Y muchas veces cómo te ves a vos, te ves escaso de recursos materiales, escaso de recursos de tu propia persona, de lo que vos sos. Decís, estoy haciendo agua. Por algo con lo que Dios me confrontaba y me habló a mí primero en todo este tiempo, es que Dios me dio hoy todo lo que necesito para hacer su voluntad hoy. Dios me dio hoy todo lo que necesito para hacer su voluntad hoy. Dios ya te proveyó de todo lo que necesitas para hacer la voluntad de Dios hoy. Y no sé en qué etapa de tu vida estás, pero no esperes más. Hoy ya tenés todo lo que necesitas para hacer lo que Dios te pide hoy. Otra cosa relacionada a esto por la que viví mucho tiempo atravesado y que me impidió vivir el propósito de Dios para mi vida, es que me costaba entender que Dios me quería usar a mí. Dios quiere usarte a vos, no la imagen que vos proyectás de vos. Dios quiere usarte a vos, no lo que vos mostrás. Dios quiere usarte a vos de verdad. El vos de la intimidad, el vos que está desnudo delante de Él, al que no le puedes esconder nada. Dios te quiere usar a vos. No lo que vos mostrás. Muchas veces vivimos un cristianismo de visual, pero no de visión. Tenemos la visual por afuera, pero no tenemos la visión en el corazón. Pero Dios te quiere usar a vos. Perdón que sea tan autorreferencial en esto, pero me atraviesa mucho. Y cuando empezó toda esta movida del pastorado, yo soy hijo de pastor y mi viejo es pastor de los viejos. Pastor de libro. El Leo lo conoció, lo volvió loco. Y claro, mi viejo es un tipo que lee la Biblia todos los años 130 veces, la lee en hebreo, no sé qué, no sé cuánto. Y la imagen que yo tenía de pastor era esa. Y cuando Dios me llama a mí, yo empiezo a pastorear. Y veía a mi padre, veía a mi referente de pastor, que fue mi pastor hasta que salí y decía, no, yo no puedo. Yo estoy haciendo agua, míralo a él. Yo no llego a esa medida. Y capaz que te pasa a vos también, te ves a vos y te comparás con Leo, que hoy está acá, mañana está en África abriendo pozos, no sé. De repente a ver otra iglesia en no sé dónde. Y decís, wow, yo no soy como Leo, nunca voy a ser así. Pero Dios me confrontaba cuando yo tenía esos cuestionamientos y me decía, yo te quiero usar a vos. Yo te quiero usar a vos, pero el vos de verdad.
Como decía Leo ayer, tenés que ser real con Dios. Dios no puede usar algo ficticio, Dios no puede usar algo que no es real. Y solamente puedes transmitir lo real de Dios cuando vos sos real. Dios te quiere usar a vos. Convencete de eso, Dios te quiere usar a vos. Capaz estás viviendo atravesado por tu error, atravesado por lo que pasó, las cosas que hiciste mal, todo lo malo que puede haber llegado a pasar en tu vida. Y pensamos que muchas veces eso nos limita, como decía Elías, que ese es el final. Pero no es así. Y hago referencia también al Salmo 51, como decía Elías. Por eso le digo, esta palabra va de la mano. No tuvieron que haberse ni ido de acá adelante, se tendrían que haber quedado acá. Pero tranquilos, ya van a venir de vuelta. Y me encanta este salmo donde David es confrontado por su pecado y no le queda otra que humillarse y decirle: perdóname, Dios. Y la versión El Mensaje del capítulo 51 de Salmo 7 dice: Dios, haz un nuevo comienzo en mí. Da forma a un nuevo génesis del caos de mi vida. Del caos de mi vida, haz algo nuevo, Señor. De lo que vos ves que no puede salir nada bueno, de esa tierra que no parece fructífera, de esa tierra que parece de huesos secos. Dios puede hacer jardines, puede hacer cosas nuevas, pero tenés que creerle a Dios. Tenés que vivir atravesado por el fuego y en consecuencia atravesado por el propósito de Dios para tu vida. Tu potencial nunca está en tu pasado. Lo repito, tu potencial nunca está en tu pasado. Y hay una verdad de Dios que tiene que marcar tu vida y que quiero que te quedes y que es con eso en el corazón y que lo anotes si estás anotando. Y es que el plan puede cambiar, pero el propósito no. El plan puede cambiar, pero el propósito no. ¿Y a qué voy con esto? Es que muchas veces Dios tiene que cambiar los planes, pero el propósito sigue. Lo vemos en la historia de la humanidad, en la relación de Dios con el hombre. El propósito de Dios era relacionarse con el hombre directamente. Pero aún a pesar del hombre, Dios cambia el plan para que el propósito continúe. Y lo mismo pasa con tu vida. Capaz hubieron cosas que pausaron el propósito o cosas que trataron de aniquilar, ahogar el propósito de Dios para tu vida. Y pensaste que se terminó, pero no. Es solamente un cambio de plan. Dios puede hacer todas las cosas nuevas, puede restaurarte. El plan puede cambiar, las circunstancias pueden cambiar, aún a pesar de vos, pero el propósito de Dios sigue. Y el propósito de Dios es salvarte, restaurarte, sanarte, usarte. Pero eso tiene que ser una realidad en tu vida. Y yo pensaba, y anoté ahí, para vivir APF hay que vivir APP. Para vivir atravesado por el fuego hay que vivir atravesado por el propósito de Dios. Cuando el propósito de Dios es la última cosa en tu lista, cuando todas las cosas tienen prioridad por sobre lo que Dios quiere hacer con tu vida, pero el fuego viene justamente eso, a cambiar todo, a patearte el tablero, a dar vuelta a todo y a poner a Dios en el primer lugar. Lo que Él quiere hacer con tu vida en el primer lugar. Y para eso son estos tiempos. Para que el Espíritu Santo te toque, te confronte y te muestre. Pero después cuando salgas afuera, empieces a vivir atravesado por el propósito de Dios. Atravesado por lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pero tenés que jugártela. Tenés que tomar esa decisión. Dios lo quiere hacer, pero tenés que comprometerte con lo que Dios quiere hacer con tu vida en este tiempo. Comprometerte con lo que Él quiere hacer con vos. Y hoy es el día para empezar a vivir atravesado por el propósito de Dios. No ayer, no mañana, hoy. Hoy. Como te decía al principio, no sé cuál es tu situación. No sé en qué está tu vida. Yo veo caras, no veo corazones. Yo mañana de tarde me voy, capaz. No me ven por un tiempo.
Y yo no sé por lo que estás pasando, pero Dios sin duda acá adentro está llamando gente. No es coincidencia que estemos hablando prácticamente de lo mismo de ayer. Dios está llamando gente, quiere levantar gente, pero estás siendo obediente a la voz de Dios. Estás escuchando lo que Dios te está diciendo. Estás dispuesto a negarte a vos mismo. Estás dispuesto a dejar de escapar, a dejar de buscar en relaciones, a dejar de buscar en trabajos, a dejar de buscar en estudios la plenitud que solamente vas a encontrar en el propósito de Dios. Hoy es el día para empezar a vivir atravesado por el propósito de Dios. Sin importar lo que haya pasado, sin importar lo que estés viviendo hoy. Hay algo que Dios quiere hacer en tu vida. Hay algo que Dios quiere hacer en tu vida. Y quiero que te pongas en pie. Voy a invitar a los chicos de la banda que puedan pasar porque quiero orar por vos. Yo sé que son las 2:30, muchos tienen hambre. Pero Dios te está llamando. Yo sé que hay gente que Dios está llamando y como decía Leo ayer, yo no sé delante de quién estoy. No sé si el día de mañana es alguno de ustedes el que va a estar compartiendo en mi iglesia, en los grandes escenarios. Pero estás dispuesto a vivir atravesado por el propósito de Dios. Estás dispuesto a que no te defina más tu contexto, que no te defina más tu realidad hoy, que no te defina más tu error. ¿Estás dispuesto a dejar en este altar la culpa, el dolor? ¿Cómo te ves a vos mismo? ¿Estás dispuesto a mostrarte de verdad delante de Dios? Abrí tu corazón, abrí tu corazón. Decirle a Dios, yo quiero vivir atravesado por tu fuego, por el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo lo que hace es venir a revelar a Cristo y a capacitarte para hacer la obra de Cristo acá en la tierra. ¿Estás dispuesto? No corras más, no te escondas más, no te escondas más. Oh Espíritu Santo, te abrimos nuestro corazón, queremos ser atravesados por lo que vos tenés para nuestras vidas. Queremos ser atravesados por lo que vos querés hacer en nosotros. Espíritu Santo, si hemos vivido escapándonos con miedo de lo que querés hacer en nuestra vida, hoy te rendimos nuestro corazón, rendimos todo lo que somos delante de vos. Porque la única manera que tenemos de encontrar plenitud es en tu propósito. Es en tu propósito. Decir, Espíritu Santo, llename, capacitame. En mis fuerzas no puedo, yo no puedo. Pero ahí donde está, donde el poder de Dios se glorifica, en tu debilidad, en tu necesidad, donde vos no llegás, el Espíritu Santo te capacita y ese fuego viene a cambiarlo todo. Y nada va a volver a ser igual. Y nada va a volver a ser igual. Cuando el fuego llega, todo cambia, todo se transforma. Tus prioridades, lo que vos pensás de vos mismo, lo que ha sido tu vida hasta ahora, puede ser cambiado por el fuego de Dios. Pero abrile tu corazón de verdad. Decirle, usame, Señor, usame, que se haga tu voluntad en mi vida. No quiero luchar más contra vos. Espíritu Santo. Espíritu Santo, Dios. Hay un plan de Dios para tu vida. Y capaz ha habido muchas cosas que lo han querido apagar, que lo han querido extinguir. Capaz no eras consciente de que Dios tiene algo con tu vida. O más aún, capaz que servís a Dios, capaz que estás en esta, capaz que querés servir a Dios, pero te acostumbraste. Te acostumbraste a estar acá adentro, te acostumbraste a estar a las cosas de Dios. Y estás viviendo atravesado por la costumbre, por la cotidianeidad, por hacer las cosas, por hacerlas. Pero hoy es el día donde hay un renuevo y empezás a vivir atravesado por el fuego.
por lo que Dios quiere hacer en vos, ya no más por lo que vos querés hacer con tu vida. Espíritu Santo de Dios, tómate este tiempo, entregale tu vida. Sé que Dios está llamando personas a este lugar. Sé que Dios te estaba hablando. No endurezcas más tu corazón. Decidí comprometerte con Él. Decidí entregarle todo. Todo, todo. Oh. Entregamos todo, Espíritu Santo, esta noche. Sigue orando, no desperdicies este tiempo. Busca más de Dios, busca donde estás. El Espíritu Santo está en este lugar.